Buenos días. Mi compañero, el doctor Manuel Posada, director de investigaciones en enfermedades raras y del Instituto Carlos III de Madrid, y amigo de ustedes, Luis Alejandro Barrera, jefe de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, en representación de ICOR, International Collaboration on Rare Diseases and Orphan Drugs. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que reúne a los diferentes estamentos interesados en buscar soluciones a los problemas relacionados con las enfermedades raras y huérfanas. En el día de hoy nos honramos de tener con nosotros a 3 destacados trabajadores en el campo de enfermedades raras huérfanas en Latinoamérica, quienes presentarán los avances en legislación o reglamentación, los logros obtenidos, así como los inconvenientes que dichas reglamentaciones han tenido con el propósito de ayudar a los pacientes y las familias con enfermedades raras o huérfanas. Utilizamos los 2 términos, huérfanas, raras, simultáneamente, pues en algunos países y legislaciones se han tomado como sinónimos. ICOR, para quienes no estén familiarizados, es una asociación de individuos del sector salud que han trabajado como investigadores en la industria de medicamentos, organizaciones de pacientes, autoridades regulatorias, autoridades de salud y como profesionales activos o jubilados que estamos preocupados por resolver los problemas que afectan a los pacientes y familias con estas enfermedades. Somos conscientes que en la resolución de los problemas y búsqueda de un mejor nivel de vida para estos pacientes tienen que participar todos estos actores, trabajando coordinadamente a nivel nacional e internacional. Nuestra misión es mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias en cualquier parte del mundo a través de un mejor conocimiento de estas enfermedades, investigación, información sobre educación y divulgación. Para el logro de estos objetivos, ICOR ha realizado 15 congresos, entre otros en Suecia, Washington, China, Japón, Sudáfrica, Argentina, México, para mencionar solo algunos, y se ha fijado como foco de trabajo Latinoamérica y el Caribe a través de ERCA, un programa en el cual muchos de ustedes ya han participado a través de la serie de encuentros que se han hecho virtualmente para compartir el estado de estas enfermedades en los diferentes países, con miras a buscar cooperación y enseñanzas mutuas que nos puedan ser útiles para dinamizar las soluciones a los problemas y buscar canales de cooperación y ayuda mutua. A medida que vamos avanzando, hemos encontrado en común muchas cosas positivas y muchas tareas pendientes que unos ya han resuelto y cuyas experiencias pueden ayudar a aquellos países que están buscando soluciones para problemas similares. Con esto, le voy a dar la palabra
al primer conferencista del día de hoy, al profesor Roberto Giuliani, profesor titular del Departamento de Genética de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, Brasil. El doctor Giuliani es fundador y miembro activo del Servicio de Genética Médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, coordinador del Instituto Nacional de Genética Médica de Poblaciones de Brasil, presidente honorario del Instituto de Genética para Todos, cofundador de la Casa dos Raros de Brasil, miembro de la Academia Brasileira de Ciencias, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores y Natos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y editor y jefe del Journal de Inborn Errors of Metabolism and Screening. Doctor Giuliani, bienvenido. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Luis. Muy amable su presentación. Agradezco también a Manuel Posada, a ICOR, por esta invitación. Es un honor estar aquí con Francisco Cabello y Manuel Saborío y hablar de enfermedades raras, de sus problemas en Latinoamérica y los avances que hemos tenido. Voy a compartir mi pantalla y neste seminário hablar de las leyes si son una solución para las enfermedades raras desde la perspectiva de Brasil. Voy a presentar lo que tengo reunido y vamos después tener un tiempo para discusión. Así que sobre leyes para enfermedades raras en Brasil, voy a comenzar hablando del dispendio en salud, de las políticas públicas para enfermedades raras, de las medicaciones para el tratamiento de enfermedades raras, de la revisión regulatoria para la investigación clínica, principalmente en enfermedades raras, y del programa de rastreo neonatal en Brasil. Y destaco esta fotografía porque a mí me parece que es muy importante para que se logre esos avances que possamos tener la actuación conjunta de los profesionales de salud y la academia, como aquí estoy yo, de la industria, hay varios representantes aquí, de las autoridades de salud y también de las familias de los pacientes. Así que pienso que esta conjugación de esfuerzos es fundamental. Voy a la próxima diapositiva. Bueno, vamos a hablar entonces de dispendio en salud, iniciando para hablar de cuántas enfermedades tenemos. Como soy el primer a apresentar hoy, vamos a hablar de eso. Tenemos ese trabajo de 2019, publicado en the European Journal of Human Genetics, que habla de más de 6.000 distintas enfermedades raras, sin incluir subtipos ou grupos de enfermedades. E isto remete a quantas pessoas no mundo são afetadas por uma enfermidade rara. E este mesmo trabalho estima algo como que 6%, hasta 6% da população mundial, que seriam como que até 446 milhões de pessoas. E se tomamos o caso de Brasil, seriam cerca de 12, 13 milhões como parâmetro. Así que son muchas personas afectadas por muchas distintas enfermedades raras. ¿Cuál es la dispendio en salud? En Brasil, el dispendio en salud está como una comparación con otros países, está en una despesa de $1.000, o que sería menos de cerca de 3 veces menos que la media de la OCDE, que es bastante menos, un poco abajo de Chile y un poco arriba de México y Colombia. Pero ese dispendio en salud, aquí se puede ver en ese lado derecho, en cuanto la parte de la población que depende del sistema público es 77%, el dispendio en salud del programa público es 46%. Y por otro lado, la parte de la población que suscribe a programas privados
23% y tiene un desempeño de 54%. Así que hay una disparidad en el desempeño en salud conforme está asociado al sistema público o al sistema privado. Y en Brasil, el desempeño en salud está como que 9% del Producto Interno Bruto, y esto está, y ahí nuevamente se ve, por ejemplo, está más que, proporcionalmente más que en Chile, por ejemplo, pero el desempeño público es menor, y eso es algo que refleja un poco de inequalidad que existe en Brasil. Está un poco arriba del desempeño en México, para comparar con Latinoamérica, pero muy abajo de otros países que invierten mucho más del PIB, del Producto Interno Bruto en salud. Vamos a hablar ahora un poco de políticas públicas para enfermedades raras en Brasil. Yo destaco esta primera intento de hacer una resolución del Ministerio de la Salud de 2009 que instituía la integración de la genética en el sistema de salud, sistema público de salud, que en Brasil se llama SUS, o Sistema Único de Salud, pero esto no fue solo una resolución sin consecuencias prácticas, no ocurrió nada a partir de eso. En 2011, una legislación del Senado de Brasil instituyendo el Día de las Enfermedades Raras, que es el Día Internacional, el último día del mes de febrero, pero es algo que ocurrió en el Parlamento de Brasil. En 2011, algo importante que es definir lo que es la enfermedad rara. Y en Brasil se definió como no más de 65 personas afectadas em cada 100.000, o que seria mais ou menos 1 em cada 1.500. O Brasil adotou esta definição de enfermidade rara. Em 2012 se criou um fundo para investigação para enfermidades raras, que eu penso que foi um passo importante, e em 2013 uma legislação para disponer sobre registro e importação de medicamentos huérfanos, também um passo importante. E em 2013 ainda algo que não é relacionado ao sistema público, é muito importante, que é a integração de procedimentos de genética e coisas para enfermidades raras dentro de lo que se chama Agência Nacional de Saúde Suplementar, para os seguros privados. Isso é importante porque cerca de 42 milhões de brasileiros tienen tienen un seguro privado de salud. Así que un cuarto de la población puede acceder a testes de genética, a procedimientos de genética. Y eso fue un paso importante, embora reflita un poco la desigualdad que hay en el país. Esto pienso que fue el más importante, una resolución del Ministerio de la Salud de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral a las Personas com Enfermedades Raras. E aí é uma política extensa, muito bem proposta, e que penso que é algo que realmente modificou a situação de enfermedades raras em Brasil, mas ainda está, embora seja 2014, ainda está sendo passo a passo implementado. Em fato, los primeros servicios de referencia en enfermedades raras empezaron a ser designados en 2017, casi 3 años después la resolución. Y afortunadamente el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, donde yo trabajo, estaban los primeros a ser designados. Y lo que es importante, ¿por qué es importante ser un servicio de referencia en enfermedades raras? Porque se recibe del Ministerio de la Salud un presupuesto mensal para mantener un equipo multidisciplinar, que es fundamental para enfermedades raras, y también se recibe un pagamento razonable por paciente. Isso inclui a assistência clínica, a investigação de laboratório, a consejo genético, assim que é algo que dá um mantenimento do serviço
em um nível razoável. Em Brasil já há 17 serviços habilitados, o que é muito pouco, vocês podem ver neste mapa, que estão todos concentrados no leste de Brasília, no oeste não há serviços designados, e há 20 que estão se candidatando, porque como isso implica em um pressuposto, há que fazer todos os trâmites para que seja incluído no pressuposto do Ministério da Saúde. Pero passo a passo vai avançando este programa. Vamos agora falar um pouco de medicações para o tratamento de enfermidades raras. Como se aprova uma medicação em Brasil? Primeiro, há que fazer uma revisão técnica pela agência de medicamentos, se chama Anvisa. Isso tarda como que 6 meses, mais ou menos, essa revisão. Depois, há que discutir o preço do produto. E há outro grupo, outro comitê dentro de Anvisa que faz essa revisão, chama CEMED. Tarda como que 3 meses para ser isso. Depois vem o mais difícil, que o medicamento está aprovado, mas não está incorporado no sistema público de saúde. E para isso existe uma comissão de incorporação de novas tecnologias, se chama CONITEC, é um órgão do Ministério da Saúde. A Anvisa é uma agência independente, mas o CONITEC é do Ministério da Saúde, e aí isso em promédio são 15 meses para uma avaliação por CONITEC. E depois há que elaborar um protocolo para quais pacientes, quais os critérios de inclusão, como se utiliza o seguimento, e há que fazer o que chama de uma diretriz, guideline para diagnóstico e tratamento, que tarda como que 2 anos para ser. Então, é um processo que, depois que empieza hasta o final, pode tardar como que 3, 4 anos para ter essa aprovação. E, bueno, mas uma vez que a medicação está aprovada por Anvisa, há outro caminho que está adotado por muitas pessoas com enfermidades raras, que é uma decisão judicial. Para ter direito a uma decisão judicial, a Corte Alta de Brasil disse que há que ter um reporte médico dizendo que a medicação é necessária e que não há outro tratamento no sistema público aprovado para esta enfermidade. Há que provar que o paciente não pode pagar por si mesmo o tratamento, que ocorre na maioria das vezes, que são muito caros os tratamentos, e a confirmação que o produto seja aprovado em Anvisa. Então, se tem esses 3 requisitos, pode fazer uma petição judicial para ter este tratamento. Isso há muitas terápias que estão sendo obtidas pela via judicial em Brasil, e mais ou menos em 2015 a 2019, como que 2 mil milhões de dólares foram utilizados para estes. Isso é muita plata, pero especialmente que isso, a maioria é para enfermidades raras. 97% dos gastos com decisões judiciais para medicações envolvem só 20 produtos, e desses 20 produtos, 19 são para enfermidades raras. E a maioria dos produtos já têm a aprovação de Anvisa ou de CEMED, e a maioria desses produtos foram submetidos à CONITEC. Alguns têm decisões negativas e 5 têm decisões pendentes. É difícil a incorporação por CONITEC, porque isso representa um gasto governamental que sempre é muito delicado de se obter essa decisão. Pero uma coisa interessante é que o que está em verde são as decisões judiciais, e o que está em azul são o gasto normal com medicamentos do sistema público. E se vê que essas decisões judiciais, que afetam muito as enfermidades raras, representam apenas 6% do gasto do Ministério da Saúde com medicamentos. Assim, al final não é tanto, pero impacta bastante as enfermidades raras. Vamos agora falar um pouco da revisão regulatória para investigação clínica. Isto cambiou bastante em Brasil a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde e que é o CNS, e a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em
investigación. Así que eles cambiaron a regulación del acceso pós-estudo a medicações em caso de enfermedades ultra raras. Assim que uma enfermidade ultra rara que tenha menos de uma pessoa em cada 50.000 indivíduos, o laboratório que faz o estudo tem que dar a medicação por 5 anos depois que esteja aprovado em Anvisa. Isso parece muito, mas em fato antes era por vida. Assim que era... E aí estava difícil de fazer estudos clínicos em Brasil em função deste necessidade do laboratório de se comprometer com o fornecimento da medicação por vida. Agora, 5 anos. É bastante, mas é prazo, é algo delimitado, é algo que pode ser mensurado e que pode ser estimado em termos de custo. Outras coisas que melhoraram no ambiente de investigação é que agora a Anvisa, em 2017, estabeleceu algumas prioridades para revisão regulatória para enfermedades que não têm terapia disponível, que é o caso da maioria das enfermedades raras, para testes que se conduzem em população pediátrica, também é o caso das enfermedades raras, e para estudos fase 1 que são conduzidos em Brasil, que também muitas vezes nós necessitamos fazer para enfermedades raras. Mas há uma outra resolução especial para enfermedades raras, uma resolução de Anvisa também de 2017, que estabelece um procedimento especial mais acelerado para a aprovação de protocolos de investigação clínica para enfermedades raras, também para certificação GMP de produtos para enfermedades raras e para registro de medicações com enfermedades raras. É um procedimento especial que torna mais rápido o processo. Por exemplo, para o registro de drogas para enfermedades raras, basta ter um estudo fase 2 com indicação de eficácia e segurança, e mesmo antes de fazer o fase 3, já se pode ter uma aprovação comercial temporária em Brasília. Assim que isso é algo positivo, eu penso. E também há uma decisão de Anvisa sobre terapias avançadas, e isso acelera e traz uma série de benefícios para o desenvolvimento de investigação em terapias avançadas em Brasil. Assim que isso ha cambiado bastante. Resumidamente, o que temos em Brasil hoje, quando um patrocinador de estudo submete a nosso grupo, hacemos a submissão ao comitê de ética, e dependendo do tipo de produto, vai ao comitê de biosseguridade, ao comitê nacional de ética em pesquisa. Também o patrocinador submete paralelamente à Anvisa, e isso processo por vezes passa para o comitê nacional de biosseguridade até que tenha uma aprovação final. Esse processo todo tarda como que 5 ou 6 meses, mas isso ha avançado bastante em relação ao que teníamos poucos anos atrás, quando um processo que era um ano ou por aí. Agora é mais rápido e também mais previsível. Bueno, e o último ponto que vou falar é do Programa Nacional de Rastreio Neonatal. Penso que é algo importante para enfermedades raras. Esse programa foi estabelecido em 2001 para fenilketonúria e hipotireoidismo congênito, e mais adelante se agregou enfermidade de hemoglobina e fibrose quística. Isso foi através de uma resolução do Ministério da Saúde. Em 2014 se agregou hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidasa, e também uma resolução do Ministério da Saúde. E em 2021 agora está uma lei federal para incluir outras enfermidades, como todas as enfermidades dos aminoácidos, os defectos de beta-oxidação de ácidos graxos, acidemias orgânicas, galactosemia, SCID, atrofia muscular espinhal, lisossômicas, são como que 60 enfermidades, e esta lei está para ser editada nesta semana, hasta viernes tem que ser decidida por el governo. Assim que é um avanço importante, porque agora é algo mais amplo para todo o país, incorporado no sistema público de saúde, e uma lei, não é uma resolução, é mais difícil de se cambiar.
Así que, y voy a terminar mi presentación, prometí que haría en menos de 20 minutos, estoy con 18, así que voy a hablar de un proyecto que es la Casa de los Raros, una iniciativa reciente en Brasil, que va a ser una red de centros de salud para enfermedades raras, para diagnóstico, para tratamiento, para entrenamiento y educación en enfermedades raras. Pretendemos tener por lo menos 5 centros en Brasil, en la región chamamos sudeste, la región nordeste, la región centro-oeste y la región norte, y en fact el primer centro será en Porto Alegre, en la región sur, y este centro ya está en construcción adelantada, y la idea es que esté listo hasta fines de este año y empiece operaciones en el próximo año. Así que es algo, pienso, un alento para los pacientes con enfermedades raras. Y así, muchas gracias y después podemos hablar más en la discusión más adelante. Thank you very much, Dr. Giuliani. Ha sido una presentación excelente que nos permite ver las muchas cosas que han hecho en Brasil en favor de las enfermedades raras. Para tratar de mantener el horario, le voy a dar la palabra al doctor Juan Francisco Cabello. Haciendo la advertencia de que luego tendremos 30 minutos de discusión que creo que va a ser muy animada dada la calidad de las presentaciones. El doctor Cabello es neurólogo infantil, director del programa de especialización en neurología infantil de la Universidad de Valparaíso, jefe del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA, Instituto Nacional de Nutrición de Chile. Pertenece a la unidad de neurología infantil de la Clínica Los Condes. Es director de la célula de errores innatos del metabolismo, Hospital Digital, Ministerio de Salud de Chile. Es miembro de la Comisión Asesora Técnica de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes del Ministerio de Salud de Chile. Es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Doctor Cabello, bienvenido. Es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor Barrera, doctor Posada, y la verdad, bueno, en general ICOR, y saludarlos a todos. Veo que hay mucha gente conectada y en particular compartir el orgullo y el honor de poder estar aquí con grandes amigos como son Roberto y Manuel para poder discutir este tema que, bueno, creo que lo hemos conversado muchas veces con un café, pero es muy diferente hacerlo en este escenario, así que agradecer la invitación y la oportunidad porque me parece que son temas relevantes y cuando uno escucha una presentación tan clara, tan didáctica como la de Roberto, bueno, evidentemente que uno empieza a encontrar temas comunes, también empieza a encontrar diferencias, y me parece que la pregunta que se hace al inicio de este seminario de si son realmente las leyes la solución para las enfermedades raras es tremendamente atingente para lo que tenemos que conversar hoy día. Bueno, mi presentación probablemente no va a ser tan didáctica como la de Roberto, creo que incluimos algunos temas más conceptuales que creo que son relevantes también para la discusión. La idea no es repetirnos con los temas, sino que irnos complementando. Parto con mi declaración de conflictos de interés, que este es un tema relevante también en enfermedades poco frecuentes por
ya hablaba Roberto, la cantidad de nuevos tratamientos que existen, tratamientos de alto costo, y evidentemente que tenemos que tener muy claro este tema. Yo pertenezco, de hecho, al directorio de una organización que se llama Médicos Sin Marca, donde se propone un ejercicio libre de la industria, libre de la influencia de la industria farmacéutica, y por eso mi declaración la muestro siempre al principio. Para partir en materia, yo voy a irme un poco más al por qué hablar de leyes. Y el tema de las leyes que tocan a las enfermedades raras, y esto es un tema interesante porque no solamente vamos a hablar de leyes que se refieren o que definen lo que es una enfermedad rara. Si uno se va a la historia de estas leyes, uno se da cuenta que todos los caminos llegan a las leyes de drogas huérfanas. O sea, las drogas huérfanas son las que abren camino para hablar de este tema. Y estas leyes son las que originalmente establecen incentivos para el desarrollo de drogas para enfermedades poco frecuentes que no eran de interés de la industria farmacéutica porque no eran un mercado muy beneficioso. Con ciertos incentivos que se establecen tanto para su investigación, desarrollo y para su post-aprobación, es que empiezan a aparecer un número importante de medicamentos diseñados para este grupo de pacientes y luego para otros. Por tanto, hoy día droga huérfana no es sinónimo de droga para enfermedad poco frecuente, pero es ahí donde parte. Y fundamentalmente hoy día vemos que en el área de la oncología y las enfermedades genéticas y errores innatos de metabolismo se concentran más del 70% de las drogas aprobadas dentro de este paraguas que llamamos hoy día droga huérfana. Las primeras legislaciones de drogas huérfanas aparecen entonces en Estados Unidos, el famoso Orphan Drug Act, en el año 83, luego en la década de los 90, Japón, Comunidad Europea, Australia, se suman a estas iniciativas de generar entonces leyes de drogas huérfanas, y en nuestros países la idea es ver entonces qué es lo que ha ido pasando en nuestros países. Este es el gráfico solamente para demostrar que desde el Orphan Drug Act del año 83 la cantidad de designaciones y de aprobaciones ha ido aumentando año tras año, y esto hace entonces que esta sea, desde el punto de vista de la idea del por qué se diseñó esta ley, tremendamente eficiente en generar nuevos productos para estas patologías. Evidentemente que han nacido también problemas, y hablar de una ley de drogas huérfanas en Estados Unidos en el año 83 o el 2021, evidentemente que es muy diferente, ya que hoy día se generan un número creciente de drogas donde la evidencia no siempre es tan clara respecto a su beneficio, pero que empiezan a inundar nuestros mercados y empiezan también a condicionar las otras legislaciones que tienen que ver más que todo con el acceso. Ese es un tema relevante cuando hablamos desde países que no somos productores de drogas huérfanas, donde tenemos que lidiar no con el desarrollo, la investigación de las drogas, sino que con su comercialización y cómo nuestros pacientes logran acceder a drogas que hoy día llegan sobre el $1.000.000 paciente año. Por lo tanto, el tema de las leyes de drogas huérfanas han sido, como ya hemos dicho, tremendamente exitosos en los países productores, pero nos plantean tremendos desafíos en países donde no somos capaces de producir estas drogas para nuestros pacientes. Y es por eso que aparecen conceptos más globales, conceptos un poquito más holísticos, de no solamente ver a las enfermedades raras como potenciales beneficiarios de drogas huérfanas. Y así aparecen entonces, ya veíamos, en el año 83 parten estas leyes de drogas huérfanas, aparecen, por ejemplo, en Francia, estos Plan Nacional de Desarrollo para enfermedades raras, y aquí pongo la portada porque me parece tremendamente sugerente el título de este plan nacional, que habla de asegurar la equidad en el acceso al diagnóstico, tratamiento y provisión de cuidados. Y nos damos cuenta de algo que para nosotros que vemos pacientes parecía obvio, pero que para los pacientes que viven con enfermedades raras es más que una obviedad, y es que la enfermedad rara no solamente se refiere a drogas, sino que se refiere a equidad en el acceso al diagnóstico, tratamiento y provisión de cuidado. Por lo tanto, me parece tremendamente relevante que pensemos que las legislaciones para enfermedades raras no solamente tienen que referirse a drogas, sino que también a todos los aspectos que están en relación a los pacientes con enfermedades raras. Voy a ser bien breve con lo que pasa en Chile, en 2 o 3 diapositivas. Agradecer aquí al doctor Dino Sepúlveda del Ministerio de Salud de Chile, que me facilitó estas 2 diapositivas. Es una información que es pública, y aquí lo que nos hablan es de la normativa de cobertura para enfermedades raras en Chile. Y aquí tenemos fundamentalmente 4 leyes. La primera, una ley del año 85, que es la que crea un régimen general de prestaciones en salud, que habla entonces de la generalidad de las enfermedades en Chile.
En el año 2004, el famoso Sistema de Garantías Explícitas en Salud, conocido en Chile como el GES, que es un programa entonces que determina y ordena las enfermedades según su carga de enfermedad, y crea entonces, dentro del régimen anterior, crea este régimen general de garantías, mediante el cual entonces hay obligaciones para un Fondo Nacional de Salud que atiende acá en Chile al 80% de la población, y que crea además entonces este sistema de garantías explícitas aplicable tanto al FONASA, el fondo que atiende al 80% de los chilenos, y a las ISAPRES, que son los seguros privados que atienden al restante 20%. Ahora, la lógica del GES es una lógica que no considera las enfermedades raras, ya que, como ya decíamos, ordena las patologías según su carga de enfermedad. Las enfermedades raras no han sido consideradas dentro de este listado de patologías porque nos generan una carga de enfermedad tan alta. Por tanto, la lógica del GES, por años nos dimos cuenta que no respondía a las necesidades de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Es así como en el año 2015 aparece una ley que su nombre real es la 20.850, pero que aquí en Chile la conocemos como la ley Ricaurte Soto, en honor a un periodista que tenía un cáncer terminal y que luchó en marcha ciudadana pública junto con muchos pacientes, y impulsó entonces el desarrollo de un sistema de protección financiero para diagnóstico y tratamientos de alto costo. De nuevo, no se refería solo a enfermedades raras. De hecho, Ricaurte no tenía una enfermedad rara, tenía una enfermedad oncológica. Pero esta ley entonces genera un cambio importante porque permite establecer un sistema con una lógica diferente al GES, a la ley que anteriormente mencionaba, que era del año 2004, y que permite entonces incluir estos diagnósticos y tratamientos de alto costo. No es, y está lejos de ser, una ley de enfermedades raras, pero responde al menos a este gran problema que ya mencionábamos, que es el acceso de los pacientes con enfermedades raras a drogas de alto costo. Y finalmente la ley 21.258 del año 2020, que de una forma no vinculada con los sistemas anteriores, entonces genera un fondo para diversas actividades relacionadas con el cáncer, entre las que se encuentran algunas relacionadas con prestaciones terapéuticas, incluyendo medicamentos. Por lo tanto, esta tercera ley, que es una ley que se refiere exclusivamente a cáncer, toca también las enfermedades raras sin ser, y estar muy lejos de ser una ley de enfermedades raras. Entonces, este conjunto de normativas son las que hoy día dan un marco para que los pacientes puedan tener o no acceso a las diferentes prestaciones que requieren cuando viven con una enfermedad rara. ¿Qué enfermedades son las que cubre cada uno de estos sistemas? Bueno, el sistema GES, el de Garantías Explícitas en Salud, que se aprueba el año 2004, entró en vigencia el 2006, cubre fibrosis quística, hemofilia y algunos cánceres en niños y niñas que son considerados entonces enfermedades raras. La ley 20.850 comprende todas estas condiciones que aquí están mencionadas, no las voy a leer, ustedes las pueden ver en la diapositiva. Y una tercera ley que no estaba comprendida dentro de las leyes anteriores y que la agrego en esta diapositiva, es la pesquisa neonatal para fenilcetonúria de hipotiroidismo congénito, que es un programa que nace en Chile en el año 92, llega a coberturas del 100% de los recién nacidos de Chile, tanto del sistema público como privado, el año 1998, y por lo tanto tenemos una larga historia de 30 años de pesquisa neonatal para los 230.000 recién nacidos que nacen en Chile. Y tal como mencionaba Roberto, esta pesquisa neonatal para condiciones metabólicas y genéticas y endocrinológicas es un elemento fundamental cuando hablamos de enfermedades raras, porque permite la prevención, el diagnóstico precoz y la intervención terapéutica también oportuna de estos pacientes. Ahora, agregar un par de conceptos que me parecen relevantes, porque cuando empezamos a conversar de enfermedades raras, aparecen estos temas inmediatamente, en algún momento de la discusión. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Y este artículo, que siempre recomiendo revisar, habla precisamente de estos conceptos. ¿Qué plantea? Plantea que todos conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, que proclama la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 48, y que establece el derecho a la vida. Y este derecho a la vida entonces ratificado en la Convención Europea de Derechos Humanos en el año 50. Sabemos el contexto en el que esto parte, en posguerra, en un contexto completamente diferente, y hablando de derecho a la vida en ese contexto. Sin embargo, con la evolución del concepto, se propone entonces que el derecho a la vida debiera ser el sinónimo del derecho a la salud, por razones bastante obvias si uno lo mira desde un punto de vista de sentido común. Pero ahí viene otra discusión importante, y es si el derecho a la vida es lo mismo que el derecho a la salud, y si el derecho a la salud es lo mismo
que el más alto estándar posible de salud. Y esto es interesante porque ya había sido propuesto en el año 46 en la Constitución de la OMS, y desde entonces el derecho a la salud ha sido incorporado en diferentes tratados, declaraciones, incluso constituciones. Aquí en Chile nosotros acabamos de escoger una comisión de constitucionales que van a redactar una nueva constitución en Chile, y este es un tema tremendamente relevante hoy día en Chile, y es si podemos incluir en la Constitución el derecho a la salud, cómo lo vamos a incluir y qué va a significar eso. Va a significar necesariamente que el derecho a la salud es entonces el derecho a acceder a cualquier prestación de salud que se ofrezca. ¿Es necesariamente el más alto estándar o es lo que nuestro país puede ofrecer en relación a ciertos indicadores económicos o indicadores de salud? Y esa es una discusión que vamos a tener en los siguientes meses en Chile, por seguro, mientras estemos escribiendo esta nueva constitución. Sin embargo, es notable que algunos países y algunas declaraciones internacionales no han adoptado esta definición de que derecho a salud sería entonces derecho al más alto estándar posible de salud. Y la Corte Europea de Derechos Humanos entonces ha interpretado el derecho a la vida con la protección del cuidado médico, y aquí entonces volvemos a incluir y volvemos a plantear la discusión de qué significa derecho a la vida, derecho a la salud y derecho al más alto estándar posible de la misma. Este otro artículo también es relevante porque es el que nos lleva finalmente a lo que ya les he planteado previamente. Es entonces cómo lograr este equilibrio entre el desarrollo de nuevas terapias con el acceso a nuevas terapias. Los países desarrollados, a través de leyes que incentivan su investigación y producción y comercialización, nos traen al mercado un número creciente de terapias a un precio cada vez más alto, y ponen en jaque a nuestros sistemas de salud y nuestros sistemas económicos en países, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Aquí hoy día estamos representados y estamos hablando de representantes de Brasil, de Chile y Costa Rica, que probablemente tenemos indicadores de salud, ya lo mostraba Roberto en su diapositiva, muy cercanas a países de la OCDE o a países que se consideran desarrollados. Pero no tenemos que olvidar que en Latinoamérica solamente tenemos países que tienen aún mortalidades infantiles que están sobre el 30 o el 40 por mil. Por lo tanto, este equilibrio es un equilibrio que es propio de cada país, que es dinámico y que depende de un montón de otros factores, y no solamente de que aparezcan nuevas terapias. Y esto evidentemente que es un dilema, que así como el anterior, de definir qué es lo que es la salud como derecho, este otro equilibrio es tremendamente relevante a la hora de poder diseñar políticas públicas en salud. Y de este artículo solamente extraer una frase que me parece que resume en parte lo que estamos conversando. Este autor en este artículo que se refiere en el fondo a políticas de salud en drogas huérfanas y sus desafíos, es un artículo de ética, habla respecto a la equidad, y habla que equidad entonces requiere esta acción positiva por parte del Estado o del gobierno, entonces cuando el mercado no ofrece una buena correspondencia entre inversiones y necesidades de atención en salud. Y finalmente, y esto me parece muy potente, la equidad requiere que las barreras de acceso sean moralmente justificables. Y esto nos plantea una discusión que probablemente no tenga fin, pero que es fundamental cuando hablamos de drogas huérfanas, enfermedades raras y todo lo que los pacientes que viven con enfermedades raras requieren. Ya que tenemos que discutir si es moralmente justificable que un país como Chile, como Costa Rica, como Brasil, tenga acceso a una pesquisa neonatal ampliada, a un tratamiento que cuesta $1 millón, sí, no, por qué, es lo moralmente justificable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que estos artículos plantean reflexiones que son relevantes para el tema que estamos tratando. ¿Qué soluciones, para no dejar solamente planteados problemas, qué soluciones se han planteado en el terreno de las enfermedades raras? Y vuelvo a insistir, no solamente refiriéndome a producción de drogas y su acceso. Primero, modificar normas vigentes, y aquí hay varios quienes han abogado, no solamente en Estados Unidos o en países desarrollados, sino que en otros países, que llegó el momento de modificar el Orphan Drug Act, por ejemplo, esta ley de drogas huérfanas del año 83, y ponerla de acuerdo a lo que hoy día el mundo vive, no solamente Estados Unidos. Lo que hace Estados Unidos determina lo que otros países tienen que hacer, y por lo tanto discutir cuáles son los desafíos globales que este tipo de normativas determinan es una de las soluciones que se plantean. Lo otro es generar legislaciones que aborden integralmente el problema de las drogas de alto costo, y aquí me refiero solo a drogas, y vuelvo a insistir que en enfermedades raras no solamente estamos hablando de drogas, sino que fundamentalmente de provisión de cuidado, y eso es algo que incluye mucho más que solo drogas. Pero si hablamos de drogas, discutamos entonces cómo generar legislaciones que nos permitan resolver el tema de acceso en países como los nuestros,
la participación de los pacientes, que nos ha quedado muy claro en Chile, y Roberto nos mostraba que en Brasil también, los estudios clínicos, etcétera, etcétera. Los diagnósticos y la producción de fármacos non-profit, que esto es algo o sin fines de lucro, como diríamos aquí en Chile, que también es un tema que ha estado muy en la discusión. Hay ciertas iniciativas que plantean entonces que estas drogas de alto costo podrían ser producidas por esfuerzos colaborativos. La vacuna del COVID ha sido uno de los temas que ha planteado esta discusión, y que problemas globales deberían ser resueltos con esfuerzos globales. Y aquí probablemente las enfermedades raras y las drogas de alto costo tengan también una lógica similar. Y finalmente la regulación de conflictos de interés, que son un tema que es tremendamente relevante cuando discutimos de drogas de alto costo, de enfermedades raras, y de cómo llegamos entonces a regular la relación entre industria, Estado, pacientes, médicos, bidireccionalmente, multidireccionalmente, y este es un tema que evidentemente cualquier legislación seria respecto a enfermedades raras debiera también preocuparse. Ahora, en Chile estamos atravesando un momento probablemente histórico. Hace pocas semanas se entregó al Ministerio de Salud una propuesta de un plan nacional de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. Este es el término que estamos ocupando hoy día en Chile. Este es el logo oficial que se ocupó para esta propuesta de plan, y esta propuesta de plan es bien interesante porque nace de una propuesta ciudadana. Esta es una congresista en Chile, la senadora Carolina Goich, que congregó a agrupaciones de pacientes, a industria, a médicos, a gobierno, y en mesas de trabajo, en un periodo de 3 meses, escribimos, también me tocó participar, un informe de más de 200 páginas que establece una propuesta formal que el Ministerio acaba de recepcionar hace un par de semanas, y que esperemos esté trabajando en una buena respuesta de cómo implementar. Obviamente habría que hacer un análisis de esta propuesta y poder implementar entonces desde un punto de vista mucho más allá que solamente el de las drogas, cómo resolver o cómo abordar al menos el problema de los pacientes que viven con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. Esta comisión, este grupo de trabajo en realidad trabajó en diferentes comisiones, y ustedes pueden ver que se preocupó no solamente de la provisión de servicios asistenciales, que es el punto B, sino que también de rectoría, regulación y fiscalización, educación, promoción y formación, registro, vigilancia e información, y protección e inserción social. Hubo grupos de trabajo, mesas de trabajo en cada uno de estos temas que evacuaron informes que luego pasaron a constituir el informe final. Cada comisión estuvo compuesta por participantes que fundamentalmente fueron pacientes con enfermedades raras poco frecuentes y huérfanas, sus familiares, cuidadores y cuidadoras, profesionales de la salud, académicos, representantes de la industria, y estas comisiones que se reunieron semanalmente levantaron entonces actas de cada reunión y finalmente un informe, que es el que le mostraba la tapa en la diapositiva anterior. Ahora, dentro de esto, por supuesto que cada uno puede hacer un análisis propio, porque es un informe muy extenso que plantea muchas propuestas, pero esto lo digo a título personal. Uno obviamente estamos en una situación muy particular en Chile, todos ustedes saben, varios países de Latinoamérica han atravesado también lo que hemos llamado estallidos sociales, que no son más que la expresión de fenómenos que están ocurriendo no en los últimos meses, sino que en las últimas decenas de años. Y por lo tanto, estamos en una situación particular de pandemia, post-estallido social, con un gobierno que termina a fin de año, con elecciones presidenciales, que ustedes saben lo que eso significa en cada uno de nuestros países a fines de este año también, y por lo tanto una situación política particular en la cual insertar esta propuesta de plan nacional. Pero si uno empieza a mirar, se da cuenta que hay cosas que se pueden hacer de forma bastante rápida e inmediata. Y aquí, por ejemplo, la institucionalidad. Existe una comisión nacional que ha estado sesionando hace mucho tiempo, pero con pocos frutos visibles. Y aquí, evidentemente, generar o regenerar o reformular una comisión nacional de enfermedades raras, fundamentalmente con la participación de pacientes, es algo que parece bastante obvio y bastante urgente. La incorporación a redes internacionales como ICOR o como Orphanet, que nos permitiría abordar los temas de información, visibilidad, educación, registros, etcétera, etcétera. La incorporación de enfermedades raras a salud digital. Hoy día la pandemia nos ha planteado la necesidad de hacer mucha más telemedicina, y por ejemplo la teledismorfología o generar comités de enfermedades raras, telecomités de enfermedades raras, en una iniciativa que ya está funcionando hace algunos años en el Ministerio de Salud, podría ser también algo que daría un efecto a muy corto plazo. Y la pesquisa neonatal, que como también decía Roberto, evidentemente es importante, y aquí
en Chile existe un programa piloto de ampliar de 2 a 26 condiciones desde el año 2017, que es esperable que tenga cobertura nacional y universal y que se reactive como parte de esta implementación de este plan nacional. Por lo tanto, hay pasos concretos y uno puede perderse leyendo un informe tan largo, pero hay pasos concretos que uno puede dar en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Así está establecido, hecho, en esta propuesta, y la idea es que podamos ir avanzando. Entonces, solo para terminar y para poder dar una posible respuesta y dejar abierta la discusión al final de la presentación del doctor Saborío, es entonces decir, ¿son las leyes la solución para las enfermedades raras? Y aquí me permití hacer algo a título personal nuevamente, y mi impresión es que necesitamos de un conjunto de normativas, no solamente una ley o 2 leyes, sino que un conjunto de normativas donde no solamente va a haber una ley de drogas de alto costo o una ley de enfermedades raras, sino que hay un conjunto de normativas que deben ser adaptadas a cada país y región y que deben considerar sin duda la historia previa, la situación actual y los desafíos futuros que cada uno de nuestros países tenga. Me parece, y me adelanto a la discusión, que lo peor que podemos hacer es hacer un copy-paste de lo que está haciendo Brasil y aplicarlo en Chile, un copy-paste de lo que hace Chile y aplicarlo en Perú. Me parece que eso es lo que no tenemos que hacer, sino que lo que tenemos que hacer es mirar qué están haciendo nuestros vecinos, qué están haciendo países que están más lejos de nuestro vecindario y tratar de adaptar esas soluciones a nuestra realidad local. Con eso termino y dejo entonces el lugar a Manuel y estaré encantado de plantear la discusión con todos los conceptos que hemos ido compartiendo. Muchas gracias, doctor Barrera. Muchas gracias al doctor Cabello. Creo que nos ha dejado muchos puntos de reflexión, que es el objetivo central de este encuentro. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Manuel Saborío, genetista, que ha sido entrenado en los principales laboratorios de genética de Estados Unidos, cofundador del programa de tamizaje neonatal en Costa Rica y ahora director de ese programa y de enfermedades genéticas. Costa Rica tiene una particularidad con respecto a los 2 países que hemos analizado ahora, que es un país más pequeño, que es un país geográficamente menos difícil que Brasil o Colombia o Ecuador o Perú, y que pertenece al área de Centroamérica y del Caribe, y cuyas enseñanzas nos pueden ayudar mucho a establecer programas en aquellos países en que no se han empezado o que están tratando de impulsarlos. Bienvenido, Manuel. Es un placer, como siempre, tenerlo con nosotros. Adelante, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los que están participando en esta reunión. Yo quiero agradecer de primera entrada al doctor Posada y al doctor Barrera por invitarme a participar en esta reunión de ICOR. Y por supuesto, el tema siempre que solicitaron, pues la verdad es que siempre es un tema conflictivo. Yo voy a, como lo dijo Luis Alejandro, nosotros tenemos una característica muy diferente a la que se presentó en otros países. Y déjenme darles más o menos una idea. Exactamente como lo dijo Luis Alejandro, somos un país pequeño, por si acaso para los que están en otras latitudes, estamos en Centroamérica, estamos entre Nicaragua y Panamá. Tenemos una población pequeña, somos 5.163.000 habitantes. Las expectativas de vida en este momento en nuestro país son de 80.6 años. La mortalidad infantil es 7.97 por 1000. Y las malformaciones congénitas están entre ha sido la segunda causa de muerte desde el año 85. Eso significa que tenemos una gran cantidad de tiempo, de hecho, más de 45 años, donde las enfermedades genéticas representan un problema serio de salud. Y nuestra inversión en el Producto Interno Bruto es de el 9.3%. Otra de las características, rápidamente, sobre Costa Rica es para que ustedes vean
es básicamente en estos cuadros, en el gráfico 2, es lo que ha pasado en los últimos 15 años en relación con la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal y la mortalidad postnatal, que si se dan cuenta, todos tienen una tendencia a ir disminuyendo progresivamente. En el gráfico de abajo, que es el gráfico número 3, hay la distribución porcentual de la mortalidad infantil. Quiero que le pongan atención porque en ese gráfico hay todo este segmento en color rosa es básicamente lo que ha representado la mortalidad infantil en los últimos 15 años, pero básicamente se ha mantenido en forma muy, muy parecida en los últimos 20, 25 años, aunque tuvimos un cambio significativo hace alrededor de unos 20 años con una serie de cambios de estrategia en el manejo de la población. Otra de las cosas en este cuadro, que en el cuadro superior derecho, es básicamente la cobertura. Nosotros estamos haciendo el cribado neonatal desde el año 1990. Y por supuesto no fue sencillo. Para subir a la cobertura total se duró un periodo de 7, 8 años, en donde lo que pueden observar es que desde hace realmente ya una gran cantidad de tiempo importante, tenemos una cobertura muy cercana al 100%. Y la otra cosa que realmente quería enseñarles en este gráfico es la disminución progresiva, a pesar de que la población ha ido aumentando significativamente para nosotros en nuestro país, ha ido aumentando significativamente, en la cantidad de nacimientos en el país han ido disminuyendo significativamente y sobre todo en los últimos 4 años. Así que pasamos de tener cerca de 82,000 a 83,000 nacimientos al año pasado que cerramos con 57,000 nacimientos. Y sabemos también, por los datos demográficos, que 1 de cada 5 niños que nacen en Costa Rica no son hijos de padre y madre costarricense. Eso nos lleva también a plantear que el pool genético de nuestra población ha ido cambiando significativamente. Y luego la otra cosa es que a la hora de que tenemos una mucho menor cantidad de niños que nacen en el país, significa que es lo que nos lleva al cuadro que sigue abajo, que es la distribución de la población para el año 2015, 2025, 2035 y 2045, en donde se convierte básicamente en una columna. Y una de las discusiones que hemos tenido, no discusiones, de puntos de apoyo para que realmente tener más apoyo en las políticas de salud, es que cada vez va a haber menos cantidad de costarricenses naciendo en el país. Y eso significa que tenemos que buscar la manera de cómo garantizar de que esa población sea la más sana y la más efectiva que puede haber, porque es la población que va a sostener el sistema a muy corto plazo. En el otro slide, esta es toda la charla, pero déjenme ampliar un poco algunos de los datos, que es viendo el desarrollo legal de nuestro país en relación al sistema del sector salud, explica por qué, o va a explicar por qué algunas de mis conclusiones al final de esta charla. Uno es que nosotros tuvimos la Ley Constitutiva de la Seguridad Social en nuestro país, se publicó el 22 de octubre de 1943, y en esa oportunidad la característica de esa ley era que cubría al personal asalariado para enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Y eso realmente estamos hablando que hace ya casi 80 años, realmente hubo un cambio, no violento, pero fue un cambio radical en la constitución de la visión de cómo vemos la salud en Costa Rica. En el año 1956, esa cobertura de la seguridad social se amplió a familiares, y eso incluyó a los cónyuges, a los hijos y a los padres del trabajador asalariado. Que realmente nos lleva al punto más, que fue el que terminó de hacer el cambio, es que en 1973 se hizo la ley de universalización del Seguro Social, que es la ley número 5349, del 24 de septiembre de 1973, en donde propone la fusión de todos los sistemas de salud público en un único sistema. Y que además universaliza
no solo la cobertura para personal asalariado, sino para personal no asalariado. Y eso fue un cambio radical que fue ratificado con la nueva Ley General de Salud, que fue publicada en el 30 de octubre de 1973. Y por supuesto, requirió una cantidad de tiempo para poder ser implementada. Y aquí es donde lo ven, que en 1977 se cristalizó la realidad de convertir en un único sistema de salud pública en el país. Eso significa que tanto el Ministerio de Salud, las ONGs que funcionaban por otro lado, la caridad por otro lado, los sistemas de la lotería que funcionaban por otro lado y la seguridad social se fusionaron en un único sistema. Y eso lo que permitió en un país realmente pobre, permitió maximizar los recursos en el sistema de salud para tener una mejor cobertura de la población. Y eso también, entonces, lleva a aclarar ciertas decisiones o ciertos compromisos, en donde la salud en mi país se considera como un derecho constitucional. Y ese derecho constitucional es de que todo costarricense tiene derecho a la salud y derecho a la salud en su totalidad. Y ahora les voy a enseñar cuáles son las premisas sobre las cuales se desarrolla el sistema de salud. Pero en el 77 hubo la fusión de un único sistema de salud. En 1983 se hizo la cobertura, se amplió la cobertura del sistema de salud a la población marginal, o sea, y personas indigentes. En el año 90, yo tengo que contar que estoy muy orgulloso de haber participado en el decreto ejecutivo donde se instaló legalmente y funcionalmente el Programa Nacional de Tamizaje. Quiero mencionarles que en este momento nosotros estamos haciendo 29 enfermedades oficialmente, como que es el panel ampliado, y hacemos 22 enfermedades extraoficiales del panel, estamos haciendo 51 enfermedades. Y ahora les voy a contar algunos de los planes que tenemos para ampliarlo a corto plazo a otro grupo de enfermedades. Entonces, en el año 96 se desarrolló y tuve el honor de participar realmente con el grupo cuando redactamos los principios básicos de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidades, que es la famosa Ley 7600. Pero vean qué interesante, que esto refleja algunos de los puntos. La ley se promulgó en 1996, pero todavía hasta la fecha se están implementando algunos de los cambios sugeridos por esta ley. En 1998 se amplió la cobertura a escolares e indígenas, y en el año 2002 se amplió la cobertura a toda mujer embarazada que se encuentre en el país, sea residente o no, o sea turista, lo que sea, está cubierta por la Seguridad Social, y todos los niños menores de 1 año, independientemente de su condición migratoria, están cubiertos por nuestro sistema de seguridad social. Y eso significa que una enorme cobertura de las poblaciones más vulnerables del país. Entonces, el principio, como dirían los abogados, el espíritu de ese sentido de la ley o la estructura de la seguridad social en nuestro país tiene 4 principios. Uno es el aseguramiento público, o sea, que están asegurados por el Estado. El segundo es que eso es un aseguramiento universal. Eso significa que no existe condición preexistente. Sea cual sea el diagnóstico, tiene derecho a ser cubierto por la Seguridad Social y a recibir el tratamiento o el diagnóstico y el seguimiento de esa condición. El tercer punto es que es solidario. Eso significa que todas las personas que cotizan para la Seguridad Social cotizan proporcionalmente a sus ingresos. Y eso significa que hay por supuesto, es una manera de compensar al grupo que no cotiza de manera adecuada con el grupo que genera más cantidad de ingresos para que el sistema se trate de mantener a flote, entre comillas, ¿verdad? Y el cuarto, que es el punto que normalmente es álgido, es que es obligatorio. Todo el mundo tiene que estar asegurado. No es que si yo quiero estar en este seguro, no está el otro seguro, o yo quiero tener un seguro más barato, esa opción no existe. Entonces, esos 4 parámetros son los que realmente determinan o resuelven
muchos de los principios sobre los cuales las enfermedades raras no son cubiertas o no son tratadas o manejadas por los sistemas de salud a nivel estatal. Este slide es básicamente para darles la información de cómo está estructurado el Sistema Nacional de Salud, que está el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, las universidades, los institutos sobre acueductos y alcantarillados, que es manejo de aguas, las municipalidades, las comunidades locales. Y eso refleja cierto grado de responsabilidad, pero el único proveedor final de salud es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esto, porque esto se lo pongo para que vean en la parte de organización y la parte privada, porque hablando de enfermedades raras, cuando nosotros hacemos tamizaje neonatal para cualquier enfermedad, nadie habla sobre el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito tiene una prevalencia en la población de alrededor de 1 en 3.500 nacimientos, a grosso modo, y eso significa que por definición es una enfermedad rara. Pero vean qué interesante. Nadie discute o habla del problema del manejo del hipotiroidismo congénito porque el tratamiento es realmente barato. Realmente no cuesta mayor cosa. Pero vean qué interesante. Por eso es que voy a centrar un poco en la parte financiera, porque realmente el punto álgido muchas veces en relación con las enfermedades raras es que los sistemas son reticentes a proveer el tratamiento, básicamente por el costo o la repercusión financiera que representa sobre las finanzas del Estado. Entonces, vean qué interesante. Aquí está el sector público que tiene toda esta división. Si se dan cuenta, se concentra en la seguridad social y además hay diferentes tipos de aseguramiento, diferentes tipos de discapacidades, los manejos de niños, de personas con adicciones, etc. Y está el sector privado, que es fuertísimo en otros lugares. Y en este país, déjenme enseñarles en el siguiente slide, vean lo que representa el porcentaje del gasto total en salud. Claro, esto es pre-COVID, ¿verdad? Eso es, la seguridad social provee prácticamente el 70% del costo. Los hogares, en forma privada, los hogares proveen el 21%, el aseguramiento nacional provee el 4%, pero vea qué interesante. El Ministerio de Salud es algo marginal lo que provee, y los seguros privados proveen solamente el 1.6% del costo económico del manejo de los problemas de salud de la población. Y aquí es una manera diferente de verlo, en donde la parte del financiamiento, donde ustedes ven que la parte de la seguridad social, que es el Estado, tiene el 64%, más el Estado directamente por el otro 7.1%, y estamos en ese 70%. Y el otro 6%, realmente, si se dan cuenta, son con costos los seguros privados o aseguramientos independientes. Entonces, el grueso total está centrado en el sistema de salud pública. Y el sistema de salud pública tiene un único sistema y tiene las reglas bien definidas del juego. Entonces, yo voy a enseñarles algo parecido a lo que presentó Roberto. ¿Cuál es el procedimiento una vez que vemos un paciente con una enfermedad rara? ¿Qué es lo que le hacemos y cuál es el trámite para solicitar el tratamiento? Por supuesto, tenemos la parte primero del diagnóstico y el seguimiento. Hay que solicitar el medicamento efectivo, hay que solicitarlo. Tenemos un comité local de farmacoterapia que está en nuestro centro. Tenemos un comité central de farmacoterapia, que es el que aprueba o no aprueba los medicamentos. Por supuesto, hay que pasar a la gerencia financiera. Y posteriormente viene el proceso de compra. Una vez que se tiene esa aprobación, el proceso de compra del medicamento. Y luego hay que ver implementación de la aplicación del medicamento. Y por supuesto, hay que dar un informe de rendimiento, de resultados y evaluaciones del funcionamiento. Pero eso suena como en el país de las maravillas, que todo debería funcionar muy bien. Y Roberto muy bien lo enseñó, de que a la hora de comenzar el trámite, los pasos están bien definidos, pero entre un paso y el otro, Roberto demostró que duran de 2 a 3 años para obtener la aprobación de los medicamentos. Y por supuesto, en esto les estoy agregando cuáles son parte de las dificultades. El diagnóstico, por supuesto, contamos con el apoyo de tamizaje neonatal. Tenemos la clínica. Nosotros tenemos una clínica donde seguimos alrededor de 4.000 pacientes con enfermedades raras. Tenemos los laboratorios de bioquímica y molecular que nos ayuden en el diagnóstico de estas condiciones.
Por supuesto, para solicitar el medicamento hay que hacer una franca y una amplia revisión de la literatura, eficiencia, eficacia, seguridad y viabilidad, y qué es lo que uno espera, cuáles son las metas específicas de tratamiento. El comité local hemos aprendido de que tiene muy poca capacidad de decisión porque el aprobamiento financiero depende de la aprobación del Comité Central de Farmacoterapia, que es un proceso realmente obstructivo, administrativo, legal, en donde hay un proceso realmente tedioso para poder lograr la aprobación de la utilización del medicamento. Y por supuesto, luego hay que pasar a la parte financiera y vienen todo lo que son los trámites y las evaluaciones que tenemos que enviar son usualmente semestrales. Entonces, vean qué interesante. Volviendo al tema de la charla, dice, son necesarias son las leyes la solución para las enfermedades raras. Mi opinión personal es que no son la solución, pero déjenme hablar algunos puntos a favor y en contra. Vean, son necesarias para la definición del marco legal del sistema de salud. Por supuesto, en todo lugar tiene que estar bien definido. La otra son necesarias para definir las responsabilidades institucionales en salud. Y eso es que a la hora del costo o de la inversión en salud que se tiene que hacer, tiene que quedar muy claro quién es el que tiene que hacer el desembolso o quién es el que se va a hacer el responsable del manejo financiero de esa situación. Y luego la otra es que son necesarias la parte legal para la definición del compromiso, y aquí este es un tema muy importante, pues son necesarias para la definición del compromiso de la sociedad como tal para los individuos y las familias de personas con enfermedades raras. Y esto es muy importante porque todo el mundo habla de que sí, alguien tiene que pagar y alguien tiene que pagar, pero la misma sociedad normalmente pone un tope o una restricción hasta dónde va a ser lo suficientemente solidaria para seguir en el tratamiento, seguimiento, cuidado y manejo de las personas y sus familias con alguna condición rara. Que eso realmente es un tema que mucha gente evita tomar una postura. Y para eso es muy importante tener una legislación clara al respecto. Yo considero que no son necesarias para la definición diagnóstica, me queda muy claro que eso es algo técnico completamente. No son necesarias para definir la terapia médica, porque eso es algo también totalmente tecnócrata que se tiene que ser decidido pensando en la necesidad, utilidad y beneficios que va a significar para el paciente directamente. No son necesarias, no son funcionales, ninguna ley es funcional y sobre todo para enfermedades raras que estamos hablando de medicamentos de alto costo, que si no tiene un contenido presupuestario. Y yo no voy a mencionar otros países donde tienen leyes de enfermedades raras y que no se han podido implementar y no se ha podido hacer absolutamente nada porque no tiene ningún contenido financiero y no establece quién es el que se va a hacer quién se va a hacer cargo del costo o del apoyo financiero para el manejo de esas situaciones. No son necesarias cuando el sistema de salud tiene bien definidas ya sus responsabilidades sociales. Entonces, una vez que ya se están bien definidos, hablar de una enfermedad, una ley extra para hablar de enfermedades raras, me parece que hasta cierto punto es una redundancia, aunque hay ciertos grupos que sienten la enorme necesidad de que tienen que tener su propia ley para esta situación. Y hay que tomar en consideración cuál es el balance de esa necesidad. Factores facilitadores de la terapia de enfermedades raras en Costa Rica. Quiero hablar específicamente de la existencia de una sala constitucional, que es cuando se han acabado todos los trámites legales. Por otro lado, existe una última instancia donde uno puede apelar y entonces ahí privan los principios básicos que habíamos hablado inicialmente de las características de la ley en salud y de los principios de la salud en mi país. La otra es la existencia de grupos de presión organizada. La verdad es que realmente los grupos de presión de ciertos grupos con enfermedades raras han sido realmente eficientes en manejar toda la tramitología administrativa para hacer muchísimo más expedita el lograr conseguir la terapia para estos pacientes. Y han sido de una ayuda invaluable para este grupo de patologías. La existencia de grupos de médicos
tratantes que sean perseverantes en solicitar el medicamento y justificarlo, porque el sistema elabora una cantidad de trabas administrativas que entonces hace que realmente sea tedioso o que el personal que solicita el medicamento desista a veces de esas solicitudes de medicamento. Entonces hay que seguir perseverando. La otra es la posibilidad de negociación de compras estatales a través de generar economía de mercado para poder tener mejor capacidad de negociación. Y la otra es la aparición lenta pero progresiva de proveedores locales con productos especiales para las enfermedades raras. Factores que dificultan la terapia en enfermedades raras en mi país es la falta de herramientas diagnósticas a veces precisas para poder solicitar un tratamiento, como se mencionó anteriormente. Por supuesto, hay una cantidad de patologías que tienen terapias que son caras, pero requieren de un diagnóstico totalmente específico, porque la terapia génica es tremendamente eficiente para una forma muy particular de esas enfermedades. El ejemplo es retinitis pigmentosa, es de distrofia muscular progresiva tipo Duchenne, etc. Por supuesto, la gran dificultad, y por eso lo que estamos hablando es el alto costo de las terapias, que no veo que vayan a reducirse significativamente, aunque el costo de la tecnología y la terapia molecular haya bajado impresionantemente, y es cuestionable realmente por qué los costos de terapia génica se mantienen realmente en los costos tan altos cuando la tecnología ha bajado impresionantemente en el costo. Pero ese es un tema para otra charla. La falta de presencia de suficientes representantes farmacéuticos locales. Acuérdense que Costa Rica, nosotros somos un país diminuto con un mercado muy pequeñito y no somos Brasil y no somos Chile desde ese punto de vista. Falta de grupos clínicos interesados en el manejo de pacientes con enfermedades raras. Por supuesto, siendo un país pequeño, pero uno quiere que haya otros países, otros lugares donde puedan darle seguimiento a pacientes para que no tengan que trasladarse. Y en esto nosotros hemos trabajado, ya tenemos una clínica de enfermedades raras en adultos en otro centro hospitalario y tenemos una comunicación permanente para el seguimiento de los pacientes. Y el otro enorme problema, Roberto lo mencionó, es que son 8,000 enfermedades raras. Es muy difícil poder pelear por recursos económicos para una sola condición. Y cada grupo de ese grupo que están afectados con una única enfermedad, pues pelean por los recursos que benefician al grupo que está necesitado. Y acuérdense que hay un grupo que produce una enorme competencia para las enfermedades raras, que es el cáncer. Cáncer representa más del 30-35% de todas las enfermedades raras, y cáncer tiene una característica. Todo cáncer tiene, además del problema de salud, tiene la característica de que es una emergencia. No es algo que se pueda esperar 6, 8 meses esperando una terapia. Y eso compite enormemente por los recursos financieros para otras patologías. Y eso es un tema que hay que verlo con mucha calma. Y yo prometo que este es el último slide, nada más para que vean. Estamos en San José, ese es nuestro Hospital Nacional de Niños, y en la parte de atrás, la que no se ve en la primera fotografía, está el Centro para la Prevención de Discapacidades, que es donde trabajamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Saborido, y gracias a todos los panelistas. Creo que lo que se ha presentado es muy enriquecedor y llama mucho a la reflexión. Voy a invitar a mi colega, el doctor Posada, que me acompañe en esta parte del foro. Y voy a comenzar tratando de decir que hay cosas comunes, independientemente de qué tan grande es el país y cuáles son sus características. Podemos ver que la parte de los medicamentos huérfanos es un problema no resuelto, y la pregunta que hay en el chat es cómo pueden participar los países latinoamericanos en la producción de los medicamentos huérfanos. Se ha tocado también la necesidad, que Brasil ha avanzado mucho en el desarrollo
de los centros de referencia. Pero el número de centros de referencia, lo menciona el doctor Giuliani, es poco, a pesar de todos los punticos que había en el mapa de Brasil, están concentrados en una parte del país y son insuficientes en cualquier parte del mundo. La otra cosa que se menciona es la falta de herramientas diagnósticas, y obviamente eso no solo es la herramienta diagnóstica, sino el personal cualificado, porque debemos decir que muchas de las herramientas diagnósticas que se ofrecen en otras partes del mundo no tienen una adecuada aplicación si los médicos o el personal de la salud no hace buen uso de él, y más aún conducen a confundir el diagnóstico. Se menciona la falta de grupos, que obviamente creo que es un problema también a nivel mundial, así quiera uno pensar que hay países que están muy desarrollados en esto. No, en otras palabras, hay muchos problemas en comunes, pero como el papel del moderador no es tomarse la palabra, sino dejar que los otros participen, yo le pediría al doctor Posada, que ha estado mirando el chat, que por favor que nos trate de direccionar preguntas específicas para los expositores. Bueno, buenos días. Creo que me escucháis, ¿no? Ante todo, darte las gracias, Luis Alejandro, por haber movilizado a estos tres exponentes que me han resultado de lo más interesante que he escuchado en los últimos años en relación a enfermedades raras en mi idioma. Es verdad que he escuchado otras cosas en otro idioma, pero en nuestro idioma es de lo más interesante que he escuchado y a un nivel muy alto. Dar las gracias a los tres ponentes por eso. Yo, antes de todo, sí quería abusar de mi función como coordinador o co-coordinador con el doctor Luis Alejandro Barrera y preguntar a los tres ponentes algo muy breve, en plan relámpago. Porque salvo el doctor Saborío, que ha presentado una diapositiva que me ha encantado con lo que la utilidad de las leyes y la no utilidad de las leyes en el tema de las enfermedades raras, creo que los otros dos speakers se me han escapado un poco con respecto a preguntar si las leyes solucionan los problemas de enfermedades raras. Entonces quería dar la oportunidad a los tres, aunque ya digo que el doctor Saborío lo ha incluido en una de sus diapositivas, pero quería dar la oportunidad al doctor Giuliani y al doctor Juan Francisco Cabello a que brevemente nos digan en qué punto ven ellos la utilidad de las enfermedades, las leyes para solucionar las enfermedades raras y dónde ven los defectos de las leyes, al menos como las conocemos en nuestros países. Manuel, a mí me parece que las leyes son fundamentales para se avanzar de una manera consistente para disponibilizar el diagnóstico y tratamiento a los pacientes. Se puede, claro, como fue expuesto, se puede avanzar por caminos paralelos, pero siempre serán caminos un poco difíciles y que pueden tener resultados distintos en situaciones distintas. Pienso que las leyes nos agregan una mayor consistencia al proceso y permiten avanzar. Pero claro, cuando se tiene una ley hay que cumplir todos los trámites de la ley, eso puede ser difícil, puede ser un obstáculo traer nuevos obstáculos, pero pienso que en general es mejor tener el amparo de la ley do que tener algo totalmente desregulado que dificulte la situación. Eso es una visión general. Gracias. Yo personalmente, doctor Posada, yo creo que sin duda las leyes son fundamentales. Eso yo creo que no cabe duda, pero creo que tienen limitaciones, como muy bien lo plantea el doctor Saborío, y además creo que vuelvo a insistir en la particularidad de cada país. En Latinoamérica tenemos buenos ejemplos o malos ejemplos de leyes muy grandilocuentes que hablan de enfermedades raras, pero que no tienen financiamiento, por ejemplo, y que finalmente son letra muerta.
y tenemos otros lugares donde no es necesaria una ley para generar un cambio importante en la realidad de las personas con enfermedades raras. Por lo tanto, yo concuerdo completamente que las leyes son fundamentales no solamente en enfermedades raras, sino que en cualquier ámbito del funcionamiento de una sociedad. Pero creo que hay que mirarlas. En nuestro personal particular realidad, lo que hemos discutido mucho durante esta discusión del Plan Nacional de Enfermedades Raras es que teníamos leyes que tocaban las enfermedades raras y lo que tenemos que hacer es reconocerlas, articularlas, generar un paraguas de normativas, no necesariamente de leyes, que nos permitan aprovechar eso que ya tenemos, mejorarlo y proyectarnos al futuro. Por eso insisto en la conclusión de mi presentación, que me parece que eso es fundamental. Y ahí, por supuesto, no es lo mismo revisar las leyes que hasta ahora tenemos, ni las historias de Brasil, Costa Rica, Chile, y la de cada uno de los países de los asistentes. Creo que cada uno tiene que hacer ese trabajo y tratar de proyectarse hacia el futuro haciendo un buen diagnóstico hacia el pasado. Y en ese diagnóstico es donde yo creo que la participación de los pacientes es fundamental y lo demostró este trabajo que fue muy enriquecedor que tuvimos aquí en Chile de poder conversar de igual a igual, aunque suene muy obvio, pero hasta ahora no había ocurrido, conversar de igual a igual todos los actores y teniendo la oportunidad de participar, discutir y deliberar, que es lo más importante. Gracias. Hola, hablando de esta situación, yo lo planteé en el slide. Por supuesto que las leyes son necesarias. La pregunta es si es una ley, como lo dijo Francisco, si tienes una ley que define muy claramente el sistema de salud, define cuáles son los compromisos y define cuál es la responsabilidad de las instituciones en relación con el manejo de los pacientes y sus familias, eso es lo que realmente es fundamental, que tiene que estar bien legislado. La pregunta es, si tienes esa situación totalmente resuelta, como lo dijo Francisco, si tienes ya una cantidad de leyes, pero que realmente no se han aplicado, no se han implementado de manera adecuada, entonces la pregunta es, ¿estar haciendo leyes redundantes para una situación que ya estaba bien definida anteriormente? Yo no le veo mayor utilidad. Lo que sí es importante es que hay que las leyes que definen el sistema de salud como tal, para cualquier condición, porque puede ser rara o puede no ser rara, es realmente, esas son las leyes que realmente tienen que estar bien establecidas y establecidas bien las responsabilidades del apoyo, manejo y seguimiento de esos pacientes. Entonces, por eso fue que yo lo puse sí y no, porque si tienes esa situación resuelta, lo otro no es necesario. Pero por supuesto, si no tienes bien definido el principio básico de salud, no vas a avanzar en ningún lado. Muchas gracias. Bueno, también comentar a tanto a los que han participado en el chat como los que han participado en las preguntas, que como probablemente no nos va a dar tiempo a entrar en todas las preguntas, nos quedaremos con la información tanto del chat como de las preguntas e intentaremos hacer comentarios a posteriori. Por ese sentido, pedir disculpas porque no va a ser fácil. Hay una de las primeras intervenciones hacen referencia a que en los países de Latinoamérica y del Caribe hay muy buenos científicos, pero hay poca investigación y poca inversión en innovación. ¿Cómo ven ese problema desde el punto de vista que nos toca hoy? Porque es un tema muy amplio, claro, pero obviamente desde el punto de vista legal, ¿cómo se incentiva la investigación desde el punto de vista legal y la innovación en vuestros países o en el área concreta de Latinoamérica y Caribe? A mí me gustaría que Roberto hablara exactamente de ese tema, porque Roberto ha trabajado muy activamente en el proceso de investigación clínica en los últimos 20, 25 años y ha tenido que pasar por toda la tramitología del sistema que existe en Brasil. Así que yo creo que Roberto es el que puede dar exactamente la mejor interpretación de esa pregunta. Muy bien, Roberto. Bueno, yo pienso que la investigación, como todo en Latinoamérica, tiene puntos altos y puntos bajos. En este momento en Brasil estamos en un punto muy, muy bajo, pero vamos, en que se intenta sobrevivir
pero hay momentos en que tenemos más recursos para investigación y hay programas gubernamentales de incentivo, como fue hace 15 años que tivemos un momento muy importante, con mucha colaboración internacional, que pienso que es algo fundamental para investigación en una área de innovación. Sí, es la colaboración internacional y el apoyo desde agencias de investigación con programas a largo plazo. Isso que nos falta mucho en Latinoamérica en general, en Brasil en particular, son programas de largo plazo. Entonces, es algo que pienso que es fundamental, formar redes de colaboración entre distintos centros, tener aporte de financiación a largo plazo y colaboración internacional. Pienso que eso serían las 3 cosas fundamentales para ir adelante en investigación, que es algo muy necesario para si pensamos en el futuro tener tratamientos a costo más bajo, necesitamos de inversión en desarrollo local, y eso es fundamental, y eso no está ocurriendo, por lo menos en Brasil, en este momento. Muchas gracias, Roberto. En relación a esto hay un comentario, pregunta, que la leo entera. Dice, ¿hay la posibilidad en Latinoamérica, con legislaciones diversas y políticas públicas distintas para enfermedades raras, incluir a otros actores para discutir en forma conjunta donde no primen los costes o cálculos políticos buscando soluciones a corto plazo? He leído el comentario entero porque la pregunta no me queda clara. Yo creo que lo que está planteando es la introducción entiendo, probablemente de organizaciones de pacientes en la discusión, de otro tipo de personas, incluso probablemente de la industria, de otros tipos de personas implicadas o de grupos implicados, para no ir al cortoplacismo que a veces tienen los políticos durante una legislatura, sino discutir situaciones a largo plazo. Y entonces la pregunta es si hay oportunidad en el conjunto de Latinoamérica o esa oportunidad es más país a país. ¿Puedo comentar algo del proceso chileno, quizás? Que fue un tema de discusión en la sesión 1, precisamente esto que estás planteando, porque, a ver, yo creo que es tremendamente relevante en el fondo la visión que teníamos hasta hace muy poco, y vuelvo a insistir, siempre en ejemplos locales y sin posibilidad de extrapolar a ningún otro lugar, era que estas cosas las discutían los expertos y los pacientes estaban fuera de esta discusión. Y creo que si bien en el discurso al menos eso había cambiado hace un tiempo, pero en la práctica se plasmó en esta discusión de un plan nacional. Precisamente por lo mismo, porque yo creo que en Chile al menos, esa discusión se había dado por mucho tiempo en oficinas entre 4 paredes, sin socializar y sin ampliar esa discusión y sin incluir a los reales interesados. Entonces, respecto al comentario que hacían, la respuesta es totalmente sí. El problema es que no solamente tienen que estar los pacientes, sino que tienen que estar quienes tienen que implementar esas soluciones, que ahí por supuesto que tienen que estar los estados, y ahí concuerdo completamente con el doctor Posada, que son problemas de estado y no de gobierno. Y eso es lo que cuesta en nuestros países por la inestabilidad que generan los cambios de gobierno a gobierno. Ahora, la intención, y así se planteó, y por eso discutimos la necesidad de un plan nacional y no de una ley de enfermedades raras, porque el plan nos pareció que era potencialmente más proyectable como una política de Estado y no como algo que un gobierno llevara adelante y el siguiente lo borrara. Pero vuelvo a insistir, creo que dependía de la situación muy particular que tiene Chile en estos momentos, y creo que cada país tiene que decidir en cada momento cuál es la mejor solución para ello. De acuerdo. Bueno, en relación con esto hay un comentario de si se considera la posibilidad de ir todos los países de Latinoamérica y el Caribe de una manera común. Bueno, no sé muy bien las iniciativas que se pueden estar llevando a cabo a nivel de cada uno de los países y la relación que tenéis entre vosotros. Lo que sí estamos aquí desde la sociedad de ICOR y con la estrategia ERCAL, que luego al final de las diapositivas pondremos los enlaces, es intentar ver esos puntos comunes para ver si se pueden sacar criterios generales que puedan ser transversales para todos los países. Luis Alejandro, si quieres continuar tú.
Y, muchas gracias. Yo quiero resaltar algo que estaba en las presentaciones y que creo que está en la médula del problema: la participación de los pacientes y asociaciones de pacientes. Por lo menos en mi país, y lo resaltaba Manuel y otros, los avances que se han producido han sido gracias a la opinión pública, gracias a que hay personas, un grupo de personas cada vez más creciente y de asociaciones que han tomado como tarea reivindicar los derechos de estos pacientes. Y eso es muy importante, porque yo debo decir que con los 35 más años que llevo trabajando en esto, lo primero que he aprendido es que es más fácil hacer una ley que implementarla. Y aquí se mencionó, lo mencionó Juan Francisco, se puede hacer ley sin recursos, y es como solemos decir en Colombia, un saludo a la bandera. O los mecanismos, los pasos a dar no son lo suficientemente expeditos, como se mostraba en la presentación de Roberto. Entonces, los tratamientos se pueden poner en marcha varios meses o años después de que se indique. Entonces, mi gran ilusión, y veo con mucha satisfacción que en el chat de hoy hay muchas asociaciones, es que se creen esos mecanismos de comunicación. Y esos mecanismos de comunicación a su vez son grupos de presión dentro de sus propios países y dentro de los países de la región, que pueden dinamizar cosas que no podemos hacer los científicos o quienes nos dedicamos, digamos, a la parte más técnica y científica de estas enfermedades. Entonces, hago un llamado a todas las asociaciones para que nos colaboren con las ideas. Y este es el comienzo de un trabajo, tal vez como lo señalaba Manuel, y es parte de lo que está detrás de estos seminarios que estamos organizando. Hasta ahora hemos oído un grupo de países que nos han contado cuáles son sus experiencias y cuáles son sus necesidades. Pero si queremos ser consecuentes, esto hay que traducirlo en acciones. Y para eso tenemos que trabajar todos lo que en inglés se llaman los stakeholders, que son todos los involucrados en el programa en los problemas de las enfermedades raras. Y ahí tenemos que cambiar un poquito el paradigma. ¿Quiénes son los deben ser los interesados? Los pacientes, las familias, la academia, el gobierno y la industria. Cada quien haciendo lo que le corresponde y guardando que lo que hace obedezca a los mejores intereses del sistema de salud. Porque aquí también se mencionó la parte de la equidad y se mencionó que habiendo 7,000 enfermedades, pues difícilmente vamos a encontrar 7,000 personas interesadas en defender los intereses de cada una de esas enfermedades. Entonces tenemos que crear mecanismos para que luchemos para que cada ciudadano de un país como Colombia tenga lo que necesita en la medida de las posibilidades del sistema. Entonces, yo quiero tal vez redondear lo que he dicho, manifestándoles que me siento muy contento y agradecido de haber participado en esta discusión. Algo que mencionó
el doctor Manuel Posada, que ha sido uno de los líderes en este tema en Europa y en otros países, me llenó de entusiasmo cuando dice que es una de las mejores discusiones que ha oído en esta materia. Gracias, Manuel, y gracias a los expositores. Yo concuerdo perfectamente que hoy nos enriquecimos todos, aún aquellos que han trabajado muchos años en estas enfermedades, aprendimos y tenemos muchos motivos de reflexión. Este es uno de los muchos encuentros que vamos a propiciar, pues seguirán recibiendo invitaciones y abro de nuevo el micrófono para que cada uno de los panelistas nos dé un comentario rápido de qué les ha dejado este encuentro. Bueno, fue el primer a presentar, voy a ser el primero a hacer las palabras. Quería agradecer a ICORD por la invitación, especialmente a Luis Barrera y Manuel Posada. Dizer que foi honor estar aqui com Francisco Cabello e Manuel Saborío, aprender com as experiências de Chile, Costa Rica e junto com a experiência de Brasil, tentar falar de leis, de la importância de leis para avançar, pero claro, sempre tendo em conta que a lei é papel e que há que ponerla em prática, há que ter fondos para que seja viable, y eso solo ocurre si hay en el proceso la participación fundamental de la sociedad, las asociaciones de pacientes, fundamental, los académicos también, los profesionales de salud. Hay que involucrar la clase política en esta lucha. Y así que es una construcción, la ley es un marco, pero hay toda una construcción antes y después que es fundamental, y para eso precisamos todos estar continuamente involucrados. Gracias. Vamos en orden de presentación. Bueno, pues también agradecer a Luis Alejandro, a Manuel y a Roberto y Manuel también por sus presentaciones, por la invitación y sus presentaciones. La verdad que ha sido un placer estar con ustedes y me parece que esto es básico. O sea, uno siempre cree no solamente en enfermedades raras, sino que en muchos aspectos de la vida que lo que uno hace es lo mejor y que nadie lo hace mejor que uno. Y cuando uno se sienta y conoce experiencias del resto, se da cuenta que uno no lo hace tan bien como pensaba. Así que me parece que el primer paso para encontrar soluciones es sentarnos y conversar. Y aunque parezca muy obvio, y vuelvo a insistir en la experiencia chilena, en lo que nos pasó en esta mesa donde los pacientes nos enseñaron mucho. Si bien uno cree que tiene mucho contacto con los pacientes porque es médico y los ve, es diferente obviamente sentarse en una mesa y discutir y escuchar y buscar soluciones juntos. Entonces yo creo que el primer paso es conversar, y estas actividades, algunos podrían pensar que no resuelven nada, pero creo que son al menos el principio de mucho, y por eso me parece que son fundamentales. La tecnología las permite hoy día. O sea, antes con Manuel y con Roberto nos veíamos una vez cada 2 años, ahora nos vemos casi toda la semana. A Roberto lo vemos una semana en una nueva conferencia. Entonces me parece que eso, o sea, que la invitación es a eso, la invitación es a conversar, a escuchar, a escuchar humildemente sin pensar que lo que uno pensó por 20 años era lo correcto, abrirse a escuchar otras experiencias y tratar de encontrar una solución en conjunto para la realidad que a cada uno le toca vivir. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hola. Bueno, primero que todo agradecer a ICORD, a Luis y a Manuel por invitarme y darme la oportunidad de participar un rato con grandes amigos como Roberto y Juan Francisco. Oyendo las presentaciones de los otros conferencistas y de los moderadores, me hace recordar me hace recordar cuál es la razón por la cual estamos en el trabajo de las enfermedades raras, porque nosotros tenemos la parte técnica, tenemos la parte tecnócrata en el manejo de los pacientes, pero recordando lo que pasó con la ley 7600, que era la de las personas con discapacidad, le queda a uno muy claro en que todas las leyes y la legislación
es un cambio que aprueba la sociedad para pasar a otra etapa. Y eso significa que son movimientos sociales, no son movimientos tecnócratas. Yo creo que nosotros la parte técnica, la parte en salud, la parte médica, la parte de investigación y la parte terapéutica, somos parte del apoyo para mejorar la calidad de vida y de los pacientes y sus familias. Pero realmente la sociedad va a aceptar y va a hacer los cambios como una solicitud de la demanda de grupos de componentes de esa sociedad. Y no somos nosotros la parte médica los que realmente vamos a convencer a los gobiernos o a los estados como tal de que tienen que cambiar esas situaciones. Hay que tener mucho más participación de los grupos organizados en la sociedad para poder realmente llevar a cabo esas implementaciones. Y además es interesante, porque las necesidades de toda sociedad cambian con el tiempo. Entonces, puede ser que los cambios que hagamos ahora tengan una relevancia importante para los próximos 10 o 15 años, pero dentro de 20 años van a estar obsoletas y hay que aceptar que las sociedades son cambiantes y van a irse adaptando a según sus necesidades en su momento. Entonces, y oyendo a Roberto y oyendo a Juan Francisco, viendo los ejemplos de España y teniendo datos de Colombia y todo, pues es muy, muy claro que cada sociedad, a final de cuentas, va a tener que decir localmente qué es lo que quiere hacer. Y luego, cuando hicieron la pregunta de los países latinoamericanos, Iberoamérica y en España, caray, es muy difícil tenemos una gran cantidad de similitudes, pero también somos muy, muy diferentes en otras cosas. Y eso lo que quiere decir es que cada ciudad, cada sociedad como tal, va a tener la necesidad de resolver problemas propios de ese grupo en particular. Y entonces, eso lo que me deja muy claro es que hay que ir trabajando también apoyando en las particularidades en el desarrollo de un bienestar mejor de la sociedad. Y en particular, el tema que nos tiene aquí, enfermedades raras. Yo no sé si están de acuerdo conmigo o les parece que estoy diciendo alguna barbaridad, pero entonces, así que yo, muchísimas gracias por dejarme participar hoy el día con ustedes. Manuel, ¿quiere? No, solamente recalcar en 2 slides, recordar que este seminario está incluido dentro de una estrategia que llamamos ERCAL, por el acrónimo en español de Enfermedades Raras Caribe y Latinoamérica o Latinoamérica y Caribe. Ahí tienen el enlace por si quieren seguir participando. Cada 15 días está habiendo presentaciones de países en otro horario, pero hay unas presentaciones de países más concentradas de cómo están las enfermedades raras. Y estos seminarios lo que pretenden es básicamente poner una discusión más transversal, no como las que hacemos cada 15 días y que están lideradas por el propio presidente pasado, presidente hasta hace un mes. Ponme la anterior diapositiva, por favor, no has puesto esa. No, solamente poner la siguiente. Poner lo que es la junta directiva actual de ECAR, donde la doctora Domenica Taruiso y el doctor Steve Grove, que están aquí presentes como están escuchando la versión inglesa, yo también estoy escuchando la versión inglesa y no quiero tampoco cerrar ni pasar el cierre al doctor Luis Alejandro sin felicitar al intérprete, porque lo estoy escuchando en un oído estoy escuchando la parte española y en el otro estoy escuchando al intérprete. Lo ha hecho francamente muy bien. Muchas gracias, Felipe, por tu intervención, que yo creo que ha sido muy importante también. Luis Alejandro, si quieres ya decir adiós, es tu turno. Sí, quiero recoger comentarios del chat. Disculpas por no poder resolver preguntas puntuales acerca de pacientes. Tomamos atenta nota y le remitimos a las personas dentro de la organización que les pueden ayudar. Y de otra parte, contarles que todo esto no tendría ninguna razón de ser si no estuviéramos pensando en los pacientes y sus familias. Si ustedes sintieron que hoy no hubo participación de las asociaciones, por favor, discúlpenos, ya tendremos otros eventos dedicados específicamente
a escucharlos a ustedes, o como decía el doctor Posada, o dentro de los otros foros tenemos una mezcla de la parte de los médicos, de los científicos, y una parte central en que las asociaciones nos hacen conscientes de las necesidades y de los puntos en que debemos poner el énfasis. Entonces, todos son bienvenidos a participar. Se están organizando muchos grupos. No tuvimos tiempo de contarles muchos grupos de trabajo, pero los pondremos en la página para que ustedes los consulten, y el que quiera participar es bienvenido, independientemente de su formación. Acá, por ejemplo, se hicieron comentarios muy al punto sobre la parte psicosocial. Es algo que a veces se descuida en estas discusiones. Vamos a tenerlos en cuenta. Mil gracias, Roberto. Mil gracias, Juan Francisco, Manuel Saborío y mi compañero Manuel Posada. Y gracias a Felipe por la interpretación. Hasta luego y hasta Muchas una gracias a próxima todos. oportunidad. Hasta luego.